Queremos darte la bienvenida a este espacio de reflexión. Hoy vamos a viajar en la máquina del tiempo al libro de Génesis, capítulo 13, versículo 9. Hoy hablaremos de Lot y de su familia. Hemos visto en el canal de YouTube de Radio Solidaria en varias ocasiones cómo la mujer de Lot se convierte en estatua de sal. Hoy vamos a enfocarnos en las decisiones que tomó Lot. Versículo 9, Génesis capítulo 13. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma, versículo 13, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Este texto nos narra el momento en el cual Lot y Abraham se separaron. Se separaron debido a la cantidad de ganado, a la cantidad de sirvientes y bienes materiales que ambos tenían, por lo cual la tierra donde estaban viviendo ya no era suficiente para ellos, se estaba quedando pequeña. Podemos ver que Lot puso su mirada en una tierra que aparentemente era muy buena, era toda la llanura del Jordán, una tierra donde había agua, pues era una tierra de riego. Una tierra fértil, porque era una tierra donde seguramente otras ciudades, otros pueblos, iban a acampar. Dice la palabra que era tan fértil que se parecía al huerto de Jehová. Verdaderamente para Lot esa era la oportunidad de su vida. Era una oportunidad de oro, una oportunidad inmejorable. Era lo más lógico, seguramente. Si a ti y a mí nos dan a escoger dónde quieres vivir, tú te vas a ir a un lugar donde tengas agua, donde haya regadío, donde puedas instalar tus tiendas. No lo vas a hacer en las montañas, no lo vas a hacer en el desierto, no lo vas a hacer entre espinos, entre rocas. Lot no se dio cuenta que tomar esa tierra significaba acercarse a la tierra de Sodoma. Era la tierra de donde habitaban hombres malos, hombres pecadores que no querían nada con el Señor. Lo acabamos de leer en el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Qué aplicaciones de esto que acabamos de leer, de estos versículos, podemos aplicar a nuestra vida? En primer lugar, tenemos que tener cuidado con todo aquello que aparentemente es bendición. Hemos leído en el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Así como la tierra que Lot escogió era como el huerto de Jehová, muchas veces vendrán a nuestra vida oportunidades que parecen bendiciones, que son muy atractivas, que lógicamente son muy buenas para nuestra vida, que es algo que definitivamente nos conviene, pero cuidado. Tenemos que comprender que una verdadera bendición no te alejará de los caminos de Dios. Y esta es una lección importante. Una lección importante para esas personas que a lo mejor buscan trabajos más económicos y dice, no, esto es un regalo de Dios, esto es una bendición de Dios. El Señor me ha abierto las puertas y me ha dado este trabajo. Cuidado. Porque muchas veces confundimos las cosas. Tú dices que es una oportunidad de Dios, que Dios te ha dado un regalo, pero si ese trabajo, ese regalo, te aparta de Dios, ¿tú crees realmente que viene de parte de Dios? Una verdadera bendición no te va a alejar de los caminos de Dios. Un trabajo que tú dices que el Señor te ha dado, te está evitando que te congregues, está haciendo que ya no tengas relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos,
Ese trabajo que tú dices que Dios te lo ha dado, que el Señor te ha abierto puertas, te está impidiendo congregarte en la iglesia, buscar más a Dios en oración o en la lectura de la palabra, a lo mejor ese trabajo no te conviene. Una verdadera bendición de Dios no te va a alejar de sus caminos. Proverbios capítulo 10, verso 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Primera lección que podemos aprender: hay que tener cuidado con todo aquello que aparentemente es bendición. Otra lección: tenemos que tener cuidado porque poco a poco podemos terminar al igual que Lot, viviendo en Sodoma. Versículo 1, Génesis capítulo 19. Del 13 pasamos al 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Podemos ver que cuando los ángeles enviados por Dios llegaron a Sodoma, ya Lot estaba completamente establecido en esa ciudad. Estaba en la puerta, es decir, que era uno de los principales de la ciudad. Era alguien importante ahí. Es curioso, era importante en una ciudad llena de pecado y de maldad. Habíamos leído que Lot se había sentado en la llanura. Y si lees la escritura, dice que poco a poco Lot iba poniendo sus tiendas cerca de Sodoma. Sodoma significa dos cosas para nosotros: vivir lejos de Dios y enredado en pecado. Pero ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó Lot a Sodoma? Todo comenzó poniendo la mirada en una aparente bendición, en algo que él decidió hacer sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Solamente se dejó llevar por su mirada, por su visión. Siguió un camino que aparentemente era derecho, pero que a su fin era camino de destrucción, como dice Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Parece que Salomón dedicó este versículo a Lot y a su familia. Pero ojo, este versículo también es para nosotros. Sodoma significa vivir lejos de Dios, apartados de Él y enredarnos con el pecado. Y eso sucedió en Lot y en su familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la voluntad del Señor, ser pacientes, esperar lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 14, Génesis capítulo 13. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Esto es lo que tenemos que hacer: buscar la voluntad del Señor, esperar lo que Dios tiene que decirnos, esperar lo que Dios tiene para nosotros. Dios tenía preparada para Abraham una verdadera bendición, no según la vista de Abraham, no según las apariencias o las opiniones de los demás, sino por la voluntad del Señor. Abraham fue paciente y esperó la voluntad de Dios, esperó lo que Dios tenía preparado para él. Y podemos ver lo que es una verdadera bendición, sobre todo cuando proviene de Dios, que eso es lo más importante. Podemos ver lo que una verdadera bendición produce en nuestra vida. Dice el versículo 18, Abraham, pues removiendo su tienda, cuando dice remover no significa destrozar, tirar, no, la empezó a desmontar, yo me imagino así a Abraham, removió su tienda, empezó a desmontarla, a guardarla, y vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. ¿Y qué hizo Abraham después? Edificó allí altar a Jehová. Una verdadera bendición nos debe llevar a tener una mejor relación, una mejor comunión con el Señor. La tierra que escogió Lot se convirtió en una tierra de pecado y maldad. Pero la tierra que Dios le dio a Abraham se convirtió en una tierra de adoración, una tierra de comunión con el Señor.
lección para nosotros. Siempre que el Señor te dé bendiciones, siempre que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu familia, edifica altar a Jehová. Sé agradecido. Esta es una de las primeras lecciones en general que podemos aprender de lo que hemos leído. No nos dejemos llevar por las apariencias. Pongamos nuestra mirada en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios es fiel. No va a añadir tristeza a nuestra vida, sino gozo, alegría, paz. Pero si lees otra vez estos pasajes, Génesis capítulo 13 en adelante, versículo del 8 al 13, por ejemplo, podemos aplicar lo que hemos leído de otra manera diferente también. Podemos hablar de la familia. Hay familias en la palabra de Dios que nos dan lecciones de fe, de amor, de obediencia. La familia de Abraham, la familia de Samuel, la familia de Jesús. Pero quiero hablarte de una familia que nos da grandes lecciones de lo que muchas situaciones no deberían pasar en una familia cristiana. Muchas familias, al verlas por fuera en apariencia, parecen muy buenas, muy prósperas, muy felices, pero al visitarlas y al conocerlas más a fondo nos damos cuenta que la realidad es otra. Esta es la segunda reflexión que quiero hacer de la vida de Lot y de su familia. Hemos hablado un poquito para poner en contexto a todos los oyentes, hemos sacado varias lecciones de lo que hemos leído, de esos pasajes, pero también hay otras lecciones importantes en estos mismos versículos. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios nos habla de miles maneras, de maneras diferentes. La familia de Lot aparentemente estaba muy bien. Era muy próspera. Era muy, entre comillas, bendecida. Pero si las hubiéramos visitado, nos daríamos cuenta de la verdad. Por eso quiero que me acompañes en esta segunda parte de la reflexión para visitar, espiritualmente hablando, a la familia de Lot. Así podemos aprender lecciones de aquellas cosas que nosotros debemos evitar. Y así nos las llevamos a nuestra familia. La primera lección que aprendemos de la familia de Lot es que era una familia que ponía los ojos en las cosas materiales. Lo hemos leído hace unos minutos, versículo del 10 al 12. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente. Al observar la tierra, Lot vio la llanura del Jordán. Vio que era una tierra fértil, una tierra de abundancia, pero no conocía el peligro de estar muy cerca de dos ciudades llenas de perdición, Sodoma y Gomorra. Lot no llevó a su familia de una sola vez a Sodoma y Gomorra, sino que fue poniendo poco a poco sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Hay muchas familias que actúan como la de Lot. Ponemos nuestros ojos en la abundancia de lo material sin pensar en el costo que esto implique. Para muchas familias como la de Lot, todo es trabajo, todo es negocio, todo es diversión, y no vemos que estamos llevando poco a poco a nuestra familia al pecado, la estamos llevando al mundo, la estamos llevando a Sodoma y Gomorra. La estamos poco a poco alejando de Dios porque hemos puesto nuestra mirada en lo que ofrece este mundo. Y esta es una primera lección. La familia de Lot cambió su mirada. Puso sus ojos en lo material y no puso sus ojos en las cosas eternas, en las cosas de arriba. Otra de las lecciones que podemos aprender de la familia de Lot es que era una familia acomodada a vivir lejos de Dios. Lo hemos leído, capítulo 19, libro de Génesis. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Hemos dicho que Lot era ya una persona importante. Curioso, ¿verdad? Había pasado ya el tiempo y poco a poco Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, hasta que llegó y se estableció allí. Ya Lot, su esposa y sus hijas se mantenían sin ningún problema en Sodoma. Es más, Lot estaba en la puerta de la ciudad, que es donde se sentaban las personas influyentes de la ciudad. ¿Dónde estaba el hijo de David, Absalón,
cuando estaba maquinando, planeando quitarle el trono a su padre, a la puerta de la ciudad. Era un lugar de paso. Sabía que por esa zona iban a pasar muchas personas importantes. Ya Lot no tenía ningún problema para estar en medio de la perdición que había en esa ciudad. Muchos de nosotros, muchas familias, somos iguales que la familia de Lot, cuando poco a poco nos vamos alejando de la iglesia y de Dios y nos vamos acomodando a vivir lejos de Él. Nos acomodamos a vivir en el mundo. Ya no nos molesta quedarnos el domingo durmiendo hasta las 10, 11 de la mañana, salir al centro comercial, salir a algún parque por la tarde, ir al cine. ¿Y dónde está el tiempo para Dios? Nos hemos acomodado al mundo. La familia de Lot era una familia acomodada a vivir lejos de Dios. Y si te hago a ti la pregunta, ¿y si me la hago yo? ¿Me he acomodado? ¿Mi familia se ha acomodado a vivir lejos de Dios? ¿Qué responderías? Otra lección es que la familia de Lot prefería quedar bien con otros, menos con su familia. ¿Y cómo es esto? Los ángeles visitaron a Lot. Lo hemos leído Génesis capítulo 19, pero no hemos leído el versículo 4 en adelante. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tan maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera. Haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, para que vinieron a la sombra de mi tejado. Lot estaba entregando a su propia familia por defender a estos varones, a estos ángeles. Lot, entre comillas, intentó proteger a los ángeles. Los ángeles visitaron a Lot, y como era la costumbre de esa época, era una bendición o un privilegio recibir a los visitantes en casa como enviados de Dios. Era tan grande el grado de compromiso que sentía Lot con sus invitados, que prefirió entregar a sus hijas vírgenes para ser violadas, a sacar a sus visitantes que para bendición de Lot eran ángeles. ¿Cuántas familias hoy en día son como las de Lot? Están dispuestas a entregar a su propia familia con tal de quedar bien con otros. Estamos dispuestos a incomodar y estamos dispuestos a hacer sufrir a nuestra propia familia por la aprobación de los demás. Debemos de tener claro algo en este día. El primer ministerio que dio Dios al hombre fue la familia. En primer lugar Dios, servicio a Dios, adoración a Él, pero después el ministerio más importante es la familia, no es la iglesia, no es la congregación. Es tu familia. Queremos quedar bien con el jefe, con el tío, con el primo, con el amigo, incluso con el pastor, a costa muchas veces hasta de la integridad física de nuestros hijos, de nuestra esposa. Lot prefirió entregar a sus hijas. La familia de Lot era una familia que prefería quedar bien con otros, menos con su familia. Otra lección es que Lot y su familia no tenían autoridad, no había un buen testimonio. Lot trató de predicarles a sus yernos sobre la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. Los ángeles dijeron: sal con tu familia, porque Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Dios va a destruir estas ciudades. ¿Qué hizo Lot? Trató de predicarles a sus yernos, a sus otros familiares sobre la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. Trató de hablarles del juicio de Dios sobre esa ciudad, pero no le creyeron. Se burlaron de él, lo tomaron por poco.
Y tú dices, ¿y por qué se burlaron de él? ¿Por qué habrá sido? Por el testimonio. ¿A cuántos de nosotros, nadie de nuestra familia, nos hace caso de los consejos, de las invitaciones que les hacemos para acercarse al Señor y a la Iglesia? ¿Será que nuestras obras hablan más mal de nosotros que nuestras propias palabras? ¿Cuántos de nuestros hijos se burlan de nosotros? ¿Cuántos hijos, los que tenéis, los que sois padres, vuestros hijos se han burlado de vosotros, en vuestra propia cara, al hablarles del Señor? Todo a causa del mal testimonio. La familia de Lot era una familia sin autoridad, no había buen testimonio. Y por último, y esto es importante también, la familia de Lot fue una familia que tenía personas que miran hacia atrás. Y ahora sí quiero meter ese momento donde la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Aunque ya hemos hecho muchas reflexiones al respecto. Hay muchas familias que viven viendo hacia atrás, añorando la vida en el mundo, recordando la diversión mundana. Si buscas el significado de añorar, significa recordar con pena la pérdida de una persona o una cosa muy querida. Y esto es lo que sentía la mujer de Lot, que por cierto no sabemos su nombre. Y yo soy de los que piensan que cuando la Biblia no menciona un nombre en un personaje bíblico, yo me puedo poner en esa situación de esa persona que no tiene nombre. La mujer samaritana, no sabemos su nombre, pero tú puedes ser una buena mujer samaritana, un hombre samaritano. Tú puedes ser como la mujer de Lot, yo puedo ser como esa mujer. Pues la mujer de Lot añoraba, recordaba con pena la pérdida de todas las posesiones que tenía en Sodoma y Gomorra. Muchas familias vivimos al igual que la esposa de Lot, siempre viendo hacia atrás, siempre recordando nuestra vida en el mundo. Las reuniones bailables con la familia, los traguitos de Navidad, ¿verdad? Las salidas a la playa, los días de domingo, el bailecito por aquí, el bailecito por allá, una copita por aquí, otra por allá, salir de compras. Hay esposas que son estatuas de sal, que preservan en su corazón el dolor, la amargura del pasado, porque siempre ven hacia atrás en su vida y no hacia adelante. Y te lo voy a poner en una escena que puedas entender, esposa o esposo que nos estás escuchando. Cuando llega ese marido a casa y le dice, nos vamos a mudar a otra ciudad. Y la esposa se lamenta, ¿por qué? Pero mira todo lo que tenemos aquí, ya nos hemos asentado. Tenemos buenos trabajos, hay buena economía, nuestros hijos están bien en el colegio, en el instituto, han hecho amistades. ¿Por qué vamos a irnos a otra ciudad, a empezar de nuevo? Y empiezan a lamentarse. Pongo el ejemplo de mujer, pero puede ser también el hombre. A lo mejor la mujer dice, lo mejor es que nos vayamos a otra ciudad, porque en este lugar nuestro hijo está mal. Las influencias de nuestro hijo son malas. Lo mejor que podemos hacer es irnos a otra ciudad. Y el marido, no, si aquí estamos cómodos, ya se la pasará, nuestro hijo crecerá, aquí tenemos un buen trabajo, tenemos un buen salario. El ejemplo vale para los dos, para el hombre y para la mujer. Hay hombres, hay mujeres que son estatuas de sal, que preservan en su corazón el dolor, la amargura del pasado, porque siempre ven hacia atrás en su vida y no miran hacia adelante. Son hombres y mujeres estatuas de sal y no avanzan, sino que se estancan en el pasado, frustrados. Todo porque no ponen sus ojos en Jesús. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¡Guau! ¡Qué palabra!, ¿verdad? Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. ¿Qué lecciones nos da la familia de Lot? Lecciones a evitar. Como te decía, muchas veces hablamos de la mujer de Lot, cómo miró hacia atrás, pero nos olvidamos de
de que Lot, como cabeza de familia, tenía que haber instruido bien a su esposa, a sus hijas. Ya Lot perdió su relación con Dios cuando escogió sin consultar a Dios. Porque Dios después habla a Abraham y le dice, mira, te voy a dar todo esto. ¿Qué hubiera pasado si Lot hubiera tenido una relación más íntima con Dios? A lo mejor hubiera pedido consejo a Dios y Dios le hubiera dicho, mira, ve a este lado. Y hubiera obedecido y no hubiera pasado nada de esto. Pero no, Lot escogió, libre albedrío, escogió, y lo creas o no, la decisión de Lot como padre de familia, como cabeza de la familia, perjudicó a su esposa y a sus hijas. Y también a sus otros familiares. Que no suceda esto con nosotros. Tú, padre, que eres la cabeza de la familia, no escojas sin consultar a Dios en primer lugar y luego sin consultar a tu esposa. Lot escogió y mira las consecuencias. Lecciones que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida para que las cosas nos vayan bien. Y la clave de todo, ¿sabes qué es? La relación con Dios. Abraham la tenía. Lot no. ¿Y tú qué harás? ¿Qué hará tu familia? ¿Eres como la familia de Lot? ¿O eres como la familia de Abraham? Decisión personal, libre albedrío. Teníamos aquí en Radio Solidaria y en Solidaria TV hace unos años un programa que se llamaba Tú decides. Y es verdad, tú decides. ¿Qué decides para tu vida? ¿Qué decides para la vida de tu familia? Decisión personal. Escuchábamos también el otro día un mensaje de Ramón Ubillos a través de uno de los programas aquí en Radio Solidaria. Las consecuencias de nuestras decisiones. Esta reflexión la puedes encontrar en el canal de YouTube de Solidaria TV. También la puedes encontrar en el canal de YouTube de Ramón Ubillos. Las consecuencias de nuestras decisiones. Las decisiones que toman te afectan a ti, pero también a tu entorno, a tu familia. ¿Qué vas a decidir? La respuesta depende de ti.